Hola, ¿cómo están? Hoy voy a compartir un tema y me llena de mucha alegría poder compartir y hablar de él. Yo quiero hablarles sobre la comunión íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el orquestador de esta nueva dispensación y Él es el que nos ayuda a poder hacer lo que Dios nos habla. En una de las grabaciones de nuestro salmista, él escribe una canción y él habla precisamente de eso. Espíritu Santo, ven y revélame lo que el Hijo hizo por mí y lo que el Padre tiene para mí. Y es que muchas veces es el Espíritu Santo el quien nos ayuda. Y no necesariamente la presencia manifiesta el poder que hace que caigamos todos bajo la presencia, o temblemos, o riamos, o nos embriaguemos, o seamos los que hagamos una manifestación. O sea, eso no dice que nos va a cambiar. O sea, yo no estoy diciendo que las manifestaciones del Espíritu Santo sean malas. Lo que estoy tratando de explicar es que no muchas veces es como nosotros pensamos. Por ejemplo, la gente es llena, la gente se ríe, la gente se cae, la gente siente la llenura del Espíritu Santo, pero eso no nos va a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Lo que nos va a cambiar es la comunión íntima que nosotros debemos de tener y tenemos que aprender a estar relacionándonos con el Espíritu Santo. Nosotros siempre tenemos eso. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y es que la Biblia pues no miente. La palabra de Dios es una verdad absoluta para los que creemos en Dios. Claro, yo tengo una forma de explicar esto y siempre le digo a la persona que cada uno va a hablar de un Dios diferente al que el otro vaya a hablar. Por ejemplo, yo escucho a mucha gente decir que Dios está enojado y que Dios está esperando la forma o la excusa para castigar a la gente. Yo escucho de otros que dicen que Dios es un Dios de pura prosperidad. Y claro que Dios es un Dios de prosperidad, claro que Dios va a castigar, pero Dios no está buscando la forma de castigarnos. Dios no está buscando una forma de condenar al mundo. Nosotros somos los que decidimos salvarnos o condenarnos, porque Él ya dejó un medio y ese medio fue el sacrificio de Jesús. Luego Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a traer al Espíritu de Dios para que Él esté con ustedes, y esa es una promesa maravillosa. Entonces, ¿cómo es que podemos tener comunión con alguien que no vemos si no podemos tener comunión con aquellos a los que sí vemos? Por ejemplo, nosotros los cristianos somos muy especiales y a veces lo único que logramos es ser religiosos, porque presumimos y decimos que el Espíritu de Dios anda y habla con nosotros, pero nosotros no podemos llevarnos bien con los demás. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Pablo hace una comparación de esto, y siempre repito esto porque como cuerpo de Cristo, el cuerpo de nosotros trabaja para lo que el cerebro o la cabeza dice. O sea, yo nunca he visto que la mano le den una orden de levantar un vaso, pero la mano diga, no lo voy a hacer, o que de repente del cerebro venga la orden de poder caminar y que los pies digan, no voy a caminar. Entonces, como iglesia sí tenemos ese problema. La Biblia dice que por esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Pero no nos amamos muchas veces, no podemos llevarnos bien unos con otros. Los de tal denominación dicen que son los mejores, luego salen otros, dicen no, que ellos son los mejores. Los que usan instrumentos dicen que los que usamos instrumentos pues lo hacemos para adorar a Dios, lo hacemos porque la Biblia dice que debemos de usarlos. Y los que no lo usan dicen que nosotros somos los que traemos todavía la resaca de la parranda que teníamos cuando no éramos cristianos, y empezamos como que a pelear la mano con el pie, como partes de un cuerpo de Cristo. A eso es a lo que voy, que no podemos decir que tenemos comunión con el Espíritu cuando todavía no podemos tener comunión con los que somos partes del mismo cuerpo. Y sin ir lejos, pues por ejemplo, muchas personas no se llevan ni siquiera entre familia. Eso es complicadísimo, hay envidias, hay enemistades, pero luego presumen de que tienen una intimidad maravillosa con el Espíritu Santo. Claro, la Biblia también hace una salvedad y dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los demás, porque nosotros no podemos hacer que todo el mundo viva en paz con nosotros, ¿ya? Claro, hay gente que a la que le vamos a caer bien, hay gente a la que no le vamos a caer bien, pero ojo, en cuanto dependa de nosotros. Si tú eres una persona que todo el tiempo
te estás peleando con la gente, si tú eres una persona que tienes mala actitud, que siempre estás hablando mal de los demás, siempre estás criticando a las espaldas de las personas, si eres de los que hoy recibes una ayuda y luego dices, ay, tan poquito, ay, que no sé qué. O sea, si tú dices todo esto, si eres una persona que cuesta que se lleve con los demás, que siempre está peleando, que siempre está criticando, que siempre está juzgando, que no está de acuerdo con nada y que siempre está diciendo que esto no está aquí, que esto está mal, entonces olvídese de poder tener una relación íntima con el Espíritu Santo, porque si no podemos llevarnos con las personas que son similares a nosotros, ¿cómo vamos a poder tener una relación con alguien tan santo, alguien tan puro, alguien tan perfecto como lo es el Espíritu Santo? Lo lindo es que Él es puro, santo, Él es perfecto, Él es maravilloso, espectacular, el Espíritu de Dios. O sea, pero Él no está esperando que nosotros seamos perfectos. Él es un ser tan perfecto, la Biblia dice que Él es Dios, o sea, está el Espíritu de Dios, está Jesús, está Dios mismo, y ellos son uno solo. O sea, esto es algo muy complicado a veces de entender porque, o sea, son tres, pero a la vez son uno. Entonces, es como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos una persona. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo nos llevamos con las personas. Es una buena pregunta y es un buen balance para que nosotros veamos cómo nos llevamos con los demás. Somos de los que constantemente estamos peleando, somos con los que no podemos llevarnos ni siquiera con familiares, somos de los que decimos, miren, a mí me hicieron una invitación, pero yo no voy a ir porque fulano me cae mal, el sultano, ay, me choca. Y de repente luego presumimos. Si tú te sueles llevar bien con la gente que tú ves, y te sueles llevar con aquellos que no te caen bien, pero te has dado la tarea de descubrir lo bueno que tienen, ojo, y aprendes a llevarte bien con todos, seguramente has desarrollado un carácter para llevarte bien con el Espíritu Santo. Esto es maravilloso, y es que no es solo de decir, yo me llevo bien con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es mi amigo. Es que claro, todos queremos ser amigos de Él. La pregunta es, ¿Él quiere ser amigo de todos nosotros? Y es que se manifiesta. Yo siempre digo esto, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, tal vez no lo vamos a poder ver, pero lo vamos a poder sentir. Hay lugares a los que nosotros vamos a llegar, en donde vamos a sentir una paz, en donde vamos a sentir algo sobrenatural. Entonces sabemos que Él está ahí. No lo podemos ver, pero sabemos que Él ya está ahí. O sea, se puede sentir, la atmósfera cambia. Entonces, si nosotros nos podemos llevar bien con las personas que tienen defectos, ojo, es seguro que nos vamos a llevar bien con alguien que no tiene ningún defecto. Por eso es muy importante. Y la Biblia habla de esto. Dice, si tú, amas a tu hermano, entonces es creíble que tú ames a Dios. Pero si tú dices que amas a Dios, pero no te puedes llevar bien con tu hermano, entonces no presumas de que te llevas bien con Dios. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que entender esto. No es que nosotros compitamos. Por eso es muy triste a lo que hemos caído a veces las iglesias. Parecemos equipos de fútbol, ¿sí? De repente decimos, no, es que nosotros tenemos 14 Champions, es que nosotros somos los mayores, es que nosotros tenemos al número 10, no, pero nosotros tenemos a este, no, pero nosotros tenemos acá. Y suena chistoso y a veces hasta ridículo. Pero en las iglesias parecemos lo mismo, parecemos fanáticos, porque decimos, no, pero mi pastor es no sé qué, no, pero nuestra iglesia tiene cantidad de no sé qué. Y cuando hablamos de esa forma, lo único que estamos diciendo es, soy un niño, soy un inmaduro, todavía no me puedo relacionar con el Espíritu de Dios, que jamás hablaría de esa forma, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Y yo quiero hacer un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿te llevas bien con tu esposa? ¿O te llevas bien con tu esposo? ¿Te llevas bien con tus hijos? ¿Cuál es la relación que tienes con tus hijos? O al revés, hijos, ¿te llevas bien con tus papás? O sea, tienes esa libertad de poder llegar, platicar con ellos, contarles tus problemas. O, por ejemplo, si tú eres ya un adolescente, tienes esa capacidad de llegar y decirle a tus papás, papi, me gusta fulana. O todo lo haces a escondidas. Y es que son cositas que a veces nosotros no nos damos cuenta y presumimos de religiosidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender. ¿Te llevas bien con tu jefe? ¿En serio? ¿Te llevas bien con él? ¿Te la pasas bien en el trabajo con tus compañeros de trabajo? ¿Te llevas bien con tus compañeros de clase?
otra pregunta es, ¿te llevas bien con todos los que acabo de mencionar? Seguramente es porque estás desarrollando un carácter que te puede llevar a tener una relación y una intimidad con el Espíritu de Dios. Por eso inicié explicando lo siguiente y dije que no necesariamente el que caigamos, porque no es lo mismo que caigamos, que temblemos, porque son manifestaciones, porque una cosa son las manifestaciones del Espíritu y otra cosa tener una intimidad con el Espíritu de Dios. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso es malo, lo que yo estoy tratando de explicar es que yo soy pastor desde hace más de una década y he visto cómo gente tiembla, cómo gente llora, cómo gente recibe la llenura del Espíritu de Dios, pero no cambian su forma de ser. Y a veces me preguntan, ¿cómo es posible que se llene, pero no pueda cambiar? Sí, porque es la intimidad, es la relación y la obediencia que tengamos a lo que Él nos diga, lo que va a empezar a transformar nuestra forma de pensar y por consiguiente nuestra forma de actuar. Entonces podemos ser llenos, pero no podemos ser transformados. De hecho, yo tengo una frase y digo, unción sin transformación es igual a emoción. Claro que eso es lindo, claro que es buenísimo desarrollar una llenura de Él, recibir esto que a veces nos hace llorar, a eso que a veces nos hace temblar o a veces nos hace reír. Eso es lindo, eso es espectacular, esto es maravilloso, pero es mejor dejarnos guiar por Él, es mejor dejarnos moldear por Él. Él vive dentro de nosotros y Él puede ayudarnos a cambiar. Es más, cuando nosotros le fallemos a Dios, porque vamos a fallar, somos humanos y nuestra naturaleza es así. El problema es que nosotros a veces los pecados los dividimos y decimos, adulterio, pero mentira, no, son mentiras blancas, ¿ya? Envidias, no, todos envidian. De hecho, la mía es envidia de la buena, pero la Biblia pone en esa misma categoría del adulterio, de la fornicación y todo esto, las mentiras, el enojo, wow. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que vamos a fallar, ¿ya? Entonces es el Espíritu de Dios el que nos puede llevar y decir, abogado tenemos para con el Padre. Él puede ponerte a cuentas con Dios. Recuerda que escrito está que el que confiesa su pecado y se aparta de él, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. O sea, Él nos puede ayudar, Él también nos puede ayudar a que evitemos fallar, pero si fallamos, Él no es el que nos va a juzgar y a condenar, porque el Espíritu de Dios es quien nos viene a consolar. Él es el que convence de pecados, el que convence de justicia, es el que convence de muchas cosas. Entonces Él nos va a ayudar. Nosotros tenemos que ser sensibles y muy importante relacionarnos con Él. Por ejemplo, mis hijos saben cuando yo estoy molesto, mi esposa sabe cuando yo no estoy conforme con algo. Ella me conoce perfectamente, ella sabe mis gustos, ella sabe qué tipo de bebidas son las que a mí me gustan y conocen, es maravilloso, pero tenemos con mi esposa más de 20 años de estar juntos. Con mi hija, pues 20 años igual viviendo, con mi hijo son 13 años de los que tenemos viviendo, y empiezan a aprender la forma de ser de uno. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar con Él, aprendemos a reconocer qué le agrada, qué le desagrada, qué es bueno, qué no es bueno, porque mucha gente quiere los dones del Espíritu, pero no quieren al Espíritu. Es curioso, ¿ya? Es como que usted diga, me caes bien, pero tu familia no me gusta. No, o me querés a mí, vas a querer a todos, si no, no se puede, ¿ya? Entonces, para poder tener una relación sana con el Espíritu Santo, tienes que ser sano de muchas cosas. Por eso es muy importante, porque hay personas que creen que siempre escuchan a Dios, que los está regañando, y no logran escucharlos cuando Dios le dice, bien hecho, hijo, te felicito, bien hecho. Hay personas que creen que tienen que hacer algo para que Dios esté agradado con ellos, ¿ya? Entonces de repente dicen, no, es que yo tengo que hacer algo. Hay personas que dicen, es que como yo sirvo en un área de la iglesia, entonces Dios está agradado conmigo. Pero como yo no sirvo en un área, Dios no está agradado conmigo. Pero Dios se agrada cuando haces las cosas bien en tu negocio, Dios se agrada cuando haces las cosas bien en la universidad, Dios se agrada cuando haces las cosas bien en tu casa, cuando no necesariamente tienen que obligarte a que limpies tu propio cuarto. ¡Wow! Eso es impresionante. O sea, te dicen, limpia tu cuarto, pero el que vive ahí es uno, el que duerme ahí es uno, el que está ahí es uno. Y le tienen que decir a uno que uno lo haga. Yo siempre digo, esto es el colmo. Entonces,
ahí es donde a veces nosotros nos damos cuenta. Yo siempre digo, en la iglesia no obligamos a que la gente ofrende, al menos en sanidades, no obligamos a que la gente diezme. Yo les digo, si van a dar, háganlo por amor. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta. Cuando yo digo que quiero a alguien, lo voy a manifestar dando. Dios manifestó que nos amaba entregando a su Hijo, y cuando su Hijo Jesucristo iba a ascender al cielo, dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo para que sea Él quien los guíe a toda la verdad, porque hay verdades que nosotros creemos que son las correctas, pero no son las que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando uno no está sano de su alma, anda queriendo quedar bien con todo el mundo. Y hay que tener un alma sana para desarrollarse en comunión con el Espíritu Santo. Vale la pena dejar muchas cosas por la amistad con el Espíritu de Dios. Cuesta a veces llevarse bien con personas. Por ejemplo, yo veo que tenemos una mala costumbre y siempre es lo mismo. Tenemos la unción del cangrejo. La historia del cangrejo es que cuando se ponen un montón de cangrejitos en una cesta o en un canasto, de repente un cangrejito empieza a sobresalir y todos los cangrejos quieren jalar al otro cangrejo para que no sobresalga. Nosotros tenemos ese problema. Cuando alguien está haciendo bien las cosas, lejos de imitarlo, lo criticamos, lo juzgamos, lo señalamos, y eso no nos ayuda. Entonces lo que nosotros podemos hacer es ver lo que está haciendo bien, porque la Biblia nos dice: escuchad todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas por enseñar, y nosotros podemos aprender lo bueno de los demás. Aún de los errores de las personas podemos aprender, y ya si somos sabios podemos aprender de nosotros. Entonces vale la pena dejar muchas cosas por la amistad con el Espíritu Santo. Vale la pena dejar rasgos de carácter, hábitos que tenemos con tal de desarrollar una mejor relación con el Espíritu Santo. Yo recuerdo que tenía muchos problemas de carácter. No quiero decir que ya no los tengo, trabajo en ellos todavía. Pero recuerdo que cuando yo estaba conquistando a la que ahora es mi esposa, yo empecé a cambiar, yo empecé a dejar un montón de cosas porque yo quería estar con ella, porque le llegaban a decir que yo era esto, que yo era aquello, que yo era de lo peor, y creo que hasta cierto punto tenían razón, porque no era tan bien portado que digamos, pero el amor que yo empecé a sentir por ella hizo que yo dejara ciertas cosas, ciertas costumbres. Entonces, cuando yo empecé a relacionarme con el Espíritu de Dios, yo quise empezar a tener una relación con Él. Entonces Él empezó no a prohibirme, y me puso ese ejemplo y me dijo: ¿cuánto amabas a tu esposa? Bueno, mucho, le dije. ¿Y por qué cambiaste? Porque no quería perder ese noviazgo. Entonces, el problema es que cuando fuimos esposos nos olvidamos de lo bueno que hicimos en el noviazgo y empezamos a tener problemas. Lo mismo sucede en todas las parejas. Nos olvidamos del romanticismo, nos olvidamos de los detalles, y luego el matrimonio empieza a ser tedioso. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque cuando nosotros estamos en una relación con alguien, tenemos que sacrificar ciertos rasgos de carácter, ciertas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, de repente pasas de 12 horas que tienes al día, pasas 6 en redes sociales, entre cualquier tipo el Espíritu te dice: vamos a dejar esto, necesito que hagas esto otro. Entonces la relación se empieza a romper. Ya no es porque Él sea tóxico como algunos de nosotros, sino es que el Espíritu de Dios sabe que haciendo eso no vamos a tener lo que queremos. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, yo quiero preguntar lo siguiente: ¿nosotros somos hijos obedientes? ¿Somos ovejas obedientes? Si no obedecemos a los que vemos, ¿de qué cuenta vamos a obedecer a los que no vemos? Si somos de los que nos encanta parquearnos en rojo, si somos de los que nos encanta pasarnos las autoridades, nosotros los guatemaltecos parece que nuestro deporte favorito es no obedecer a nadie. Si no, veamos, de repente hay una fila para poder pasar un desvío, un puente, un deslave, y los benditos camioneteros van a tapar y se ponen hasta en
3 filas. ¡Wow! No obedecemos a nadie, no respetamos a nadie. Yo veo que a veces llega una ambulancia y todos nos ahorillamos porque es por ley hacerlo. Y siempre aparece el motorista o el pick-up o el carro o el microbús detrás de la ambulancia queriéndose pasar de listo. Y luego atrás el rótulo de cristianos. Yo digo, wow, entonces, ¿dónde vamos a modelar cristianismo? ¿Dónde vamos a manifestar el poder de Dios? En la iglesia. Llénalo, tócalo. Como dijera aquel que vino con nosotros un día, touch, porque él hablaba. Y yo siempre molesto con esto, pero ¿de qué sirve llenarnos si luego allá afuera vamos a hacer trampa? Si luego allá afuera vamos a hacer más del montón. Yo digo, entonces, ¿qué diferencia vamos a hacer? Porque no es lo mismo decir primeramente Dios, no es lo mismo decir que Dios bendiga a Guatemala si no estamos haciendo nada por nuestra Guatemala. O sea, no sirve de nada iniciar un mensaje. A mí me causa mucha gracia en las inauguraciones. Un día antes un servicio y al día siguiente parranda. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo siempre digo, curioso. Bueno, a veces es más cara la inauguración que el proyecto mismo, pero bueno, yo no me voy a meter en eso. Pero siempre digo esto. ¿Ven cómo las relaciones con los demás refleja qué tipo de relación podemos llegar a tener con el Espíritu de Dios? Cuando aprendes a tener comunión con el Espíritu Santo, vas a saber cómo actuar cuando seas atacado por el enemigo. Ojo, yo recuerdo que en el 2015 para nosotros fue un año muy desgastante como familia pastoral, porque iniciamos una tras otra. Fue el año en que compramos el terreno en el cual ya construimos nuestro templo menor en nuestro centro familiar, pero fue muy complicado. El enemigo literalmente le puso precio a nuestras cabezas. Iniciamos de repente con que mi esposa fue de la nada al hospital con una subida de presión impresionante. Luego mi hija iba a su chequeo y de repente termina hospitalizada. Impresionante cómo pasamos ese proceso. Luego mi hijo tuvo que ser operado de un problema que tenía en los oídos. Después de eso recibimos la noticia que mi papá había sido intervenido o hospitalizado porque tenía un paro cardíaco. Luego me dicen que mi hermano se había accidentado. Luego nosotros sufrimos un accidente. Nos quedamos sin liderazgo en la iglesia. ¡Wow! Y fue impresionante. Y yo decidí decir, no más, esto se acabó. Ya solo falta que pase un perro, me orine. Pero yo sabía que el Espíritu Santo estaba conmigo. Yo sabía que detrás de eso Dios me había cuidado. Yo decidí decir, es que Dios me abandonó. O poder decir, Dios estuvo conmigo a pesar de todo lo que me pasó. Vi la fidelidad de Dios. Y es que vi la fidelidad de Dios. O sea, literalmente yo vi, por ejemplo, a mi papá lo ingresan de emergencia al hospital. Después de él ingresan 2 personas más. Uno muere, el otro queda con parálisis y él a las 24 horas sale caminando. Es impresionante. Luego le dan de alta y mi papá ya está. Es impresionante cómo Dios obró. Se accidentan mi hermano, un herido hubo, gracias a Dios, él está bien. Y la aseguradora responde por el carro. Nosotros nos accidentamos, ni uno de nosotros necesitó hospitalización. Y también la aseguradora volvió a responder por el carro. O sea, entonces yo empecé a ver cómo Dios sí estaba. Pero era porque el Espíritu de Dios me decía, aunque andes en valles de muerte, no temerás. O sea, Él me empezó a decir, es profetizado, es profético que vas a andar en sombras, que vas a andar en valles de muerte. Y dice, el Espíritu de Dios, dice claramente que Él nos va a guiar. Y la verdad es que Dios nunca nos va a dejar. Por eso le digo que muchas veces nosotros tenemos que aprender a escucharlo. Isaías capítulo 57, versos 15, que espiritual vine hoy, 20 minutos y hasta ahora voy a leer la Biblia. Dice, Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Wow, en 2 lugares puede habitar Dios, en las alturas o en el corazón de una persona quebrantada. Ahora bien, ¿qué significa quebrantado o qué tipo de quebrantamiento habla esto? La gente llama quebrantado al que llora
Y eso no es quebranto, es lamento. Cuando llegamos a llorar a la iglesia, lo que estamos a veces haciendo es lamentándonos o llorando, pero no es un quebrantamiento. Quebrar algo es literalmente agarrar y ¡pah!, hacerlo pedazos. Y a veces para relacionarnos con el Espíritu de Dios, Dios tiene que quebrar nuestro orgullo, Dios tiene que quebrar nuestra dependencia al dinero, nuestra dependencia a familiares, nuestra dependencia a un título. No es que eso no sirva, no, es que a veces confiamos más en el apellido que en Dios, confiamos más en papá, en mamá que en Dios. Creemos que quien nos manda el dinero, quien nos suple es el familiar y no Dios a través del familiar. Entonces a veces Dios tiene que quebrar literal eso. Quebranto es cuando se quiebra algo. Es por eso que vale la pena que todo el que tenga que ser quebrado, que se quiebre. Yo pasé 3 años junto a mi familia. Fuimos quebrantados como usted no tiene idea. De tener en abundancia, tuvimos que vender joyas, vendimos ropa, nos quedamos en bancarrota, no teníamos ni para la comida, literalmente. Y yo era bien obstinado, terco, testarudo, orgulloso, soberbio. ¡Wow! Y ahí yo aprendí, Dios quebró con eso que yo tenía. Y yo tuve que llegar a agachar la cabeza, cosa que yo no hacía nunca. Aunque no tuviera, yo decía, no, yo no me voy a dar el brazo a torcer. Pero cuando se tiene que quebrar algo, wow. Yo recuerdo que yo tenía plata, pero un día, la primera vez que escuché al Espíritu Santo fue cuando Él me dijo en un hospital, ni con toda la plata vas a poder salvar a tu hijo, porque tu confianza está en la plata, no en Dios. Y mi hijo murió en el hospital. Wow. Y yo dije, qué feo escuchar así, pero es que escuché lo que Él necesitaba decirme, porque nosotros queremos escuchar lo que queremos nosotros oír. Nosotros no queremos escuchar lo que Dios dice, sino lo que nosotros queremos oír. Y ser quebrantado duele, ya que es ahí donde Dios quiebra y quita todo aquello que estorba de nuestra relación con el Espíritu de Dios. Wow, yo sé que no está tan emocionado, pero vale la pena. De hecho, yo estoy seguro que mientras nosotros escuchemos esto, al menos yo siento muy fuerte cómo el Espíritu Santo está aquí. ¿Y sabe qué es lo que a mí me impresiona? Que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de que muchas veces le fallamos, esa es la fidelidad de Él. Por eso dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Es que por eso lo adoramos, por eso le buscamos, por eso le servimos, porque Él, sabiendo que vamos a fallar, que somos seres imperfectos, Él sabe que necesitamos de Él para seguir trabajando. Y es que esto es lo lindo. ¿Quiénes están juntamente crucificados con Cristo? Es una buena pregunta. Y es que nosotros queremos ser crucificados con Cristo, pero la cruz es muerte. Cuando nosotros vemos la cruz, en la cruz murió. Entonces, si somos crucificados con Cristo, tenemos que morir al orgullo, tenemos que morir al egocentrismo. Por eso a mí me causa gracia cuando las iglesias empiezan a convertir en Dios sus programas. Ya, de repente, que tal cosa, no, ahí está. No, el primer lugar y a quien hay que entronar es a Dios. Los métodos y las fórmulas siguen siendo métodos y fórmulas. Dios es Dios, pero empezamos a cambiar y entronamos los métodos por Dios y no nos damos cuenta. Eso es lo peor de todo. O sea, empezamos a creer que el método es lo que funciona. No, lo que funciona es Dios. La palabra es la que es la palabra, o sea, nunca va a pasar. Entonces, fueron clavos los que clavaron a Jesús. Eso fue vergüenza, es ataque. Es burla. La cruz es todo por lo que pasó Jesús. Y si tú quieres ser crucificado con Jesús, pasa por donde Él pasó. Jesús fue burlado. Jesús fue criticado. A Jesús lo crucificaron. A Jesús lo golpeaban y le decían, si eres profeta, adivina quién fue. ¿Cuántas veces no nos dicen eso? El que tiene un ministerio profético, no toda la vida va a ser recibido, porque la gente quiere profecía casera. Pastor, ¿y eso qué significa? Que le digan, hijo mío, dice el Señor, estoy contigo, dice el Señor, estoy agradado, dice el Señor, no tengas pena, dice el Señor, no tengas miedo, dice el Señor, la migra no te agarrará, dice el Señor. O sea, eso es lo que le encanta a la gente, le fascina decir, pero cuando de repente Dios dice cosas que no queremos oír, el profeta es rechazado. Entonces, nosotros tenemos que pasar por esto. El orgullo es algo que nos aleja de Él.
La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso. Y yo siempre digo esto, es como cuando usted traiga a su memoria a aquella persona que le cae mal, yo sé que no le va a costar, y de repente él viene de este lado de la banqueta y usted va del mismo lado, y cuando él viene de este lado, usted se hace de este lado y hace que no lo ve, ¿ya? Entonces a veces Dios hace eso con el orgulloso. Dios dice, ahí viene aquel, y lo resiste, porque eso es eso, resistir, pero dice que le da gracia al humilde. Entonces no se trata solo de que, porque el pastor lo dice, yo tengo que dejar de ser orgulloso. No, porque vale la pena ser humildes para que el Espíritu Santo está agradado con nosotros. ¿Será que vale la pena tener orgullo si eso ahuyenta al Espíritu Santo de mi vida? Yo digo que no. O sea, hasta en eso, porque muchas veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros somos orgullosos, muy pocas veces vamos a alcanzar cosas. Entonces, el orgullo, ya por orgullo, no hay que dejarlo. O sea, no sé si me capta la idea. O sea, por orgullo, no hay que dejar el orgullo, porque yo también tengo mi orgullo, dijera alguien. Como dijo aquel refrán, yo nunca me equivoco y la única vez que me equivoqué fue cuando creí que estaba equivocado. Es que hay gente que nunca va a reconocer que está mal. Entonces, si renunciar al orgullo hace que el Espíritu Santo habite conmigo, hay que renunciar, aunque duela. Hay que pedir perdón, hay que dar el brazo a torcer, siempre y cuando quiera tener una intimidad con el Espíritu de Dios. Hay dos formas de quitar el orgullo, por si quieren. Número 1, llego voluntariamente al trono de la gracia y le digo, vengo a dejar tirado el orgullo. O el que yo usé, que fuimos quebrantados. ¡Wow! Eso duele, eso es complicado. Yo recuerdo que yo era de los que, no, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiera. Y tuve que literalmente agachar la cara, literalmente ir a tocar puertas en donde me dijeron más de una vez, no venga porque no le vamos a dar. Y Dios me decía, ahí tenés que ir porque ahí te voy a dar. ¿Cree que eso es fácil para alguien orgulloso? Pero no, yo no quise ir porque Dios me dijo, ven y entrégamelo. Pero yo dije, no, yo no voy a ir. O sea, estoy en proceso, pero tengo mi orgullo. Dijo, bueno, está bien. Y yo recuerdo que en una ocasión, nosotros ya no teníamos ni para comer con mi esposa. Literal, no teníamos para comer. Y de repente el Espíritu de Dios me dice, ve a pedirle ayuda a tal persona. No, le digo. Esa persona me dijo a mí un día, cuando yo empecé en el cristianismo, ya te quiero venir hacia mí y decirme que necesitas que te ayude. Entonces, vamos a ver si realmente Dios es lo que tú dices que es. ¡Wow! O sea, entonces yo, como buen cristiano orgulloso, oré y dije, Padre, tú le vas a mostrar y veré que hay Dios y que el Dios de Antonio se manifestará y me prosperarás y entonces verán que tú prosperas a tus hijos. Pero es una oración hipócrita porque mi motivación era restregarle las bendiciones de Dios al que me había herido el orgullo. Y Dios, wow, es experto en quebrar lo que no sirve para nosotros. Y me dice, o es ella o nadie te va a ayudar. ¿Es esa persona o nadie? Imagínese a un orgulloso ir a tocar la puerta en donde le dijeron, ahí te quiero ver venir. ¡Wow! De verdad, a mí me costó, pero son dos fórmulas. O llega voluntariamente o Dios lo lleva. Y eso duele mucho, se lo digo por experiencia. Entonces, a menor orgullo, más presencia. No debemos de perdernos la presencia de Dios por ser orgullosos. Cuando nos portamos orgullosos, nos vemos ridículos. Ahora bien, yo estoy hablando de esto porque ya tenemos fecha, ya la próxima, en la próxima prédica, en el próximo servicio vamos a tener ya la fecha para poder inaugurar nuestro centro familiar. Hoy en día nuestros servicios ya los tenemos en nuestro centro familiar. La razón por la que transmitimos desde acá es porque el altar aún no está terminado, pero casi estamos a punto de terminarlo. Entonces, es una presencia maravillosa la que nosotros disfrutamos. Es algo inexplicable. Pero si no cuidamos esto, lo vamos a volver a perder. Eso lo vivimos cuando iniciamos la iglesia en Pachaj, pero lo perdimos, lo olvidamos. Esa iglesia terminó fría, terminó muerta, terminó como aquellos árboles que de repente están frondosos y luego se van secando. Yo tengo uno acá en el jardín de mi casa. De repente el árbol era verde, frondoso, y poco a poco se fue secando, se fue secando, se fue secando y se empezó a ver feo.
así terminó la iglesia. Nos fuimos a San Francisco el Alto y empezamos también así, con aquel fervor, y se fue secando. Ahorita estamos así, pero yo no quiero perder eso. Por eso es que yo le comparto esto y le digo, tengamos una relación con él y dejemos que se haga mayor. Cuando nos llevamos bien con los que no vemos, dejamos cosas que estorban en nuestra relación con Él y dejamos el orgullo. Es entonces que Dios nos da palabra como la que está escrita en Juan capítulo 14, versos 15. Luego vamos a leer también el verso 16. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien, los mandamientos de Dios se deben de guardar por miedo o por amor. ¿Qué cree usted? Yo una vez acepté a Jesús por miedo, porque me dijeron, el que no acepta a Cristo se va al infierno, el que no acepta a Cristo se va a morir. Y dije, no, yo no me quiero ir al infierno y no me quiero morir. Y acepté, hice la oración de fe, pero seguí viviendo la vida que yo tenía, porque lo hice por miedo. Pero cuando las cosas son por amor, uno va cambiando, uno va siendo transformado. Luego el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ojo, hay una condición que no nos damos cuenta. Dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Cuando guardemos los mandamientos, entonces el Espíritu va a tener la libertad en nuestra vida. O sea, el Espíritu ya vino. Dios prometió. Y es que Jesús es el que ruega. O sea, es impresionante que allá en el cielo Dios está en su trono, Jesús, y le dice, por favor, manda al Espíritu a ellos, por favor, envíalo. Wow, eso es impresionante, como cuando alguien está rogando por otra persona. Yo digo, y es Jesús, o sea, no es cualquier persona. Él, Jesús, está rogando para que el Espíritu venga. Y el Espíritu Santo, sí, por favor, yo quiero ir. Y nosotros, ¿para qué? Eso de hablar en lenguas no es de Dios. No quiero. Levante sus manos, el Espíritu lo va a llenar. Nosotros los pastores. Y la gente así, con cara de bulldog bautizado con jugo de limón. Y otros con su celular ahí. O sea, ¿en serio es más importante un mensaje en redes sociales, un mensaje en WhatsApp, un mensaje en Messenger, un mensaje? O sea, ¿de verdad es más importante que lo que el Espíritu de Dios venga a traer a tu vida? ¿Es en serio? ¡Wow! Yo no entiendo a veces la forma en que nosotros tenemos nuestras prioridades. Es impresionante. Jesús ruega para que nosotros recibamos al Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros ofendemos al Espíritu Santo cuando decimos que estamos solos. ¿Cuántas veces decimos, es que estoy solo, es que nadie está conmigo, es que nadie me quiere? Y el Espíritu Santo, yo siempre molesto a veces, y con mi esposa siempre estamos comiendo juntos a mis hijos, y a veces yo tengo algo acá enfrente, y yo lo tengo a mi acceso, y mi esposa se lo pide a mi hijo, que está más lejos. Yo le digo, mi amor, pero ¿te lo puedo pasar yo? ¿Yo estoy pintado o qué? Y me dice, no, es que no te quería molestar, me dice. Pero yo estoy acá enfrente. Sí, pero no te quería molestar. Ahora bien, es lo mismo. O sea, yo me molesto, le digo, entonces no, pues, y me molesto. Es algo insignificante, o sea, compararme así, pero es un ejemplo, que de repente el Espíritu Santo está y te dice, ¿te puedo ayudar en algo? Es que ya nadie me quiere, yo muro en ti, pero es que nadie me entiende. Yo sé cómo fuiste diseñado, yo sé lo que hay escrito en tus libros allá en el cielo, yo sé lo que el Padre sabe de ti, pero es que no me atienden. Wow. O sea, yo digo, lo contristamos, pero decimos que lo amamos. Y lo más cercano que hemos estado de Él es cuando nos ponemos a temblar. Y Él quiere más de nosotros. Juan 14, 17, vamos a leer hasta el 21, dice, el Espíritu de verdad, eso me dice a mí que hay un falso, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y luego dice, y estará en vosotros. Yo siempre explico esto y digo, mora con vosotros, esto está conmigo. Ahora, si yo hago esto, ahora está en mi bolsa, está en mí. El Espíritu Santo puede estar con nosotros o en nosotros. Eso ya depende de nosotros. O sea, Dios es Dios y su palabra se va a cumplir siempre. Pero somos nosotros los que a veces no dejamos que Él haga
lo que tiene predestinado para nuestras vidas. Dice, estábamos leyendo, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! El Espíritu de Dios empieza a mostrarnos lo que Dios hace en nosotros y lo que Jesús hizo por nosotros. Una cosa es tener los mandamientos de Dios y otra cosa es guardarlos. Eso es algo muy diferente. Por ejemplo, a mí me causa gracia que a veces nuestras autoridades, como policías nacional, policías de tránsito, nos prohíben andar en contra de la vía, pero ellos van en contra de la vía. O sea, saben los reglamentos, pero no los cumplen. ¿Y quién los exime a ellos? Nosotros a veces hacemos lo mismo. Sabemos de los mandamientos, pero no cumplimos los mandamientos. No se trata de ser personas perfectas, sin defectos. No, se trata de que cuando nos equivoquemos, entender que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es un Dios de oportunidades y buscar la ayuda para salir de eso. La iglesia cree que adorar a Dios es cantar los domingos y olvidarse de sus mandamientos el resto de la semana. Eso no es adoración, por Dios. O sea, eso es imposible. La iglesia cree que podemos ser llenos, y sí podemos ser, y podemos cantar te amo. Y después decimos, ay, esta es hermana que me cae mal, uy, me choca, pero seguime llenando, Señor. O sea, Él nos va a llenar, pero hasta ahí llegó. No sé si me captas la idea. Entonces, vale la pena llevarme bien con los demás, dejar las cosas que me estorban para tener una relación con Él, dejar el orgullo, obedecer sus mandamientos para poder tener una buena relación con el Espíritu Santo. Todo esto es un resumen. Cuando tengamos una buena relación con el Espíritu Santo, entonces podremos manifestarlo tal y como Él es. Entonces podremos profetizar, entonces podremos sanar enfermos, entonces podremos tener discernimiento de espíritus, entonces podremos interpretar lenguas, entonces seremos una iglesia como la de Hechos, llena del poder del Espíritu de Dios. Juan 14, 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Y cuando guardamos los mandamientos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empezarán a hacer morada en nosotros y entonces empezaremos a hacer la diferencia. Y entonces ya no dependeremos de la caridad de la gente. Ya no pondremos más en evidencia que estamos lejos de Dios. Yo siempre digo, no necesitaríamos hacer un montón de cosas que contradicen la palabra de Dios si tan solo nosotros amáramos a Dios y se lo demostráramos haciendo de la obra de Dios nuestra propia obra. Porque a mí no me cabe en la cabeza que sí podemos y tenemos la capacidad de construir casas grandes y elegantes para que nosotros vivamos, pero no podemos hacerlo para la casa o las cosas que son de Él. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero cuando traigamos al Espíritu Santo en la ecuación, las cosas van a empezar a ser diferentes. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu o en altura, y Dios puede habitar en el cielo o en nosotros. La decisión la tenemos nosotros y el Espíritu Santo está ahí y somos nosotros los que decidimos. Por eso, antes de terminar, yo sé que el Espíritu Santo te está convenciendo, no yo, no por lo que yo dije, no porque yo quiera que tú lo hagas, no, es porque tú así lo deseas. Y si tú estás siendo conmovido por el Espíritu de Dios, yo le pido a Dios que tú puedas ser sano si necesitas ser sano por Él. Si tú necesitas traer
paz a tu vida, que sea el Espíritu de Dios el que te traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú necesitas tener tus ideas en orden, si tú necesitas claridad para tomar una decisión importante en tu vida, dile: Espíritu de Dios, ¿puedes ayudarme? Y si tú quieres que Él venga a habitar en ti, el único requisito es que aceptes a Jesús, porque entonces Jesús puede rogar para que Él venga a morar en ti. Y la forma en la cual puedes aceptarlo a Él, porque la Biblia así lo dice, y es un mandamiento, es uno de los mandamientos, dice: el que cree con el corazón y confiese con la boca, este será salvo. Entonces es un mandamiento, o sea, el que cree será salvo, el que no cree no será salvo. Y entonces el que cree, Jesús ora para que el Espíritu Santo venga en él. Y si tú quieres hoy recibir a Jesús, yo puedo apoyarte en una oración. Entonces experimenta una llenura del Espíritu de Dios, y lo mejor, porque es lo mejor que te puede pasar, deja que Él empiece a guiarte para que las cosas empiecen a ser diferentes en tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús, hoy quiero ayudarte y que puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy quiero agradecerte por el sacrificio que hiciste en aquella cruz por mí. Hoy quiero entregarte mi vida, hoy quiero darte el control de la misma y quiero pedirte que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que te he fallado, reconozco que tú moriste en una cruz, pero fuiste resucitado. Y por eso hoy quiero darte gracias y pedirte que tomes el control de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, ten la seguridad y la certeza que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y si quieres aprender a tener una relación personal con el Espíritu de Dios, donde tú estés, puedes decirle: quiero conocerte, quiero realmente aprender de ti. Y Él te va a ir mostrando. Ve, compra una Biblia, descarga la aplicación en tu celular y de repente Él te va a empezar a decir: lee esto, haz esto, y de repente hay cosas que ni siquiera vas a darte cuenta que es Él, pero cuando lo hagas te vas a dar cuenta cómo Él está obrando en tu vida. Así es que gracias por tu atención. La próxima semana seguiremos hablando de Él, porque podemos hablarnos meses hablando de Él, pero la otra semana vamos a seguir hablando del mismo tema. Así es que espero que juntos hayamos aprendido y que empecemos a tener una relación con el Espíritu de Dios. Sanidad.